noches a todos nuestros televidentes. Hoy no está Alberto con nosotros, creo que se fugó al campo. Hoy alterna entre la vida rural y la vida urbana. Pero tenemos el gusto de tener con nosotros, en nuestro programa, a la profesora María Cristina Roth, que además tiene la peculiaridad de ser patagónica, nacida y criada, como dicen por allá, ¿no? Patagónica, sí. Así es. Bueno, así que te vamos a preguntar algunas cosas también, si cabe, sobre la Patagonia, ¿no? Que se sabe poco entre nosotros. Se sabe algo de Santa Cruz por todo el tema de los Kirchner y eso. Casi me sale Kirchner como le sale a Carrió. La profesora María Cristina Roth es profesora de filosofía de la Universidad Nacional de la Patagonia. Después también te voy a preguntar un poco sobre eso, porque hay una universidad del sur de la Patagonia, Comahue, me hago un lío con eso. Es interesante la pregunta para... Pero dejá que te termine de presentar y enseguida me contás un poquito de eso. Porque acá tenemos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, una gran confusión sobre algunas de esas cosas, ¿no? Bueno, pero por otra parte, la profesora Roth es magíster y especialista en investigación en ciencias económicas. Ha trabajado mucho en relación con las ciencias económicas, con economía. Yo sé que también en relación a la lógica, ¿no? Y a la epistemología de la economía, en este último caso. Es evaluadora externa de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Comité de Bioética de la provincia. Es una cosa interesante que la provincia tenga un comité de bioética, ¿no? Desde ya ha publicado libros y artículos. Como libro principal vamos a nombrar Pensarse Humanos, que lleva un subtítulo muy atractivo, ¿no? Para preguntarte también, ¿qué es esto de la hermenéutica del acontecimiento? El libro ha sido publicado por Biblos, yo no recuerdo bien en qué año. En el año 2009. 2009. También participó de un libro colectivo que se llama Una puerta a la esperanza, publicado por la editorial Muñé, que reside en Córdoba. Bueno, y innumerables artículos en revistas especializadas. No quiero que agotemos el programa en la presentación. Y algo muy interesante, sobre el cual seguramente te voy a preguntar algo también, está trabajando en un programa de investigación que es el resultado de un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de El Salvador, sede de San Miguel, un programa de investigación sobre fraternidad y justicia que conduce, cuyo director es Enrique del Percio, el doctor Enrique del Percio, un gran amigo también, que seguramente algún día va a estar con nosotros porque es un filósofo caracterizado, joven y que tiene mucho que decir, ¿no? María Cristina, primera pregunta que te voy a hacer, porque... En primer lugar, gracias por la invitación. No, por favor, agradecese a la abuela. No, gracias por la invitación. En realidad era una actividad un poco pendiente que teníamos y... No, es que te tenemos que aprovechar que estás en Buenos Aires. En Buenos Aires, que vengo siempre con muchas cosas y un poco acercarme y tratar de difundir un poco aquello que estoy haciendo desde la lejanía y la marginalidad. Bueno, vos vivís en Trelew. Vivo en Trelew, hago filosofía en Trelew también. No, nací circunstancialmente en Buenos Aires por haber sido la hija mayor, pero al mes estaba en Trelew. De manera tal que desarrollé toda mi vida de joven, de niñez y juventud en Trelew. Estudié en Rosario. Ajá. Estudié en Rosario y volví a Trelew. Y comencé a trabajar en Trelew, ni bien me recibí, así que ininterrumpidamente durante 36 años de docencia. Pero no, una mujer no debe decir 36 años, debe no, decir siempre menos. Yo digo 36 años de docencia. Siempre menos, pero bueno. se te ve muy bien. Bueno, lo primero que te iba a preguntar, porque es un tema que yo conozco muy poco, y me parece que muchos de nuestros televidentes también conocen poco, porque no es un tema que esté de moda actualmente, ¿no? Y hace bastante que no.
que es el tema del personalismo, que yo sé que has trabajado mucho en esa corriente filosófica, digamos, ¿no? Yo lo único que sé es que Munier justamente fue, bueno, una personalidad destacada, no sé si el creador, pero sí una personalidad destacada. Sí, pero es el fundador del personalismo. Ajá. Bueno, contanos un poco. Munier es el fundador del personalismo. En primer lugar, antes de comenzar hablando directamente es decir, o refiriéndome directamente a Munier, nosotros, yo digo que la figura de Munier la podríamos ubicar en el tiempo para que nuestros televidentes se den una idea por supuesto. de cuándo surgen estas ideas y cuándo comienzan a divulgarse, y que pese a que hayan pasado 60 años todavía siguen vigentes, y pareciera que no hemos aprendido la lección como de otros grandes filósofos que hemos tenido. Eso es endémico, y que seguimos cometiendo los mismos errores o viviendo en el mismo estado de indiferencia. Bueno, se dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, ¿no? Sí. Yo, Munier, su obra, el personalismo, y su obra central es el personalismo comunitario, es de 1935, es decir, su acción se desarrolla en el momento de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, entre guerras, claro. Pero entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde nosotros sabemos que hubo una mirada urgente y una mirada acuciante, si se quiere decir, se puede decir, hacia el hombre, porque él era francés. Y ¿muere? ¿Te acordás más o menos? No me acuerdo en qué año muere, la verdad que no. Pero fundamentalmente Munier reclama y pone el acento en rescatar aquello que fundamentalmente se había perdido, que era la persona humana. Claro, la Primera Guerra fue una cosa tremenda, ¿no? Y ese tiempo de entreguerras también. Tiempo de entreguerras también. De un gran pesimismo filosófico, ¿no? Primeramente de un gran pesimismo filosófico, Ahí surgen todas las teorías sobre la decadencia de Occidente, sobre, el existencialismo, pero un existencialismo... Y una actitud, también Sartre, Exacto, con una actitud desesperanzadora. La náusea, ¿te acordás del famoso libro? La náusea, con una actitud desesperanzada. El hombre empezó a darse cuenta que aquella fuerza que creía tener, aquel poder que pretendía tener, y que habíamos creído que la modernidad nos había otorgado, claro, el poder de la razón, nos vimos absolutamente vulnerables y nos vimos totalmente que nuestra existencia pendía de un hilo. Vos, cuando me preguntabas la hermenéutica del acontecimiento, era porque precisamente ahí creo que el hombre empezó a mirarse que su vida se construye en el día a día. Ajá. Es decir, esa concepción de vivir como si fuéramos eternos, o como que la vida no tiene fin, empezó a ponerse en evidencia, o lo puso en evidencia, la crisis del siglo XX con las guerras mundiales, cuando las decisiones no fueron tomadas por la propia persona, y sabemos cómo hubo muertes y la gente fue perdiendo, es decir, fue una matanza a mansalva. Pero tremendo. Yo por eso lo caracterizo al siglo XX, que ya podemos hacer un resumen a esta altura, digamos, sí, ¿no? Lo suelo caracterizar como el siglo de la criminalidad. Claro, es un signo, yo también diría que es un siglo de la criminalidad, y también me pregunto... No solo por el nacionalsocialismo, porque digamos, después todo se resume que la única criminalidad fue la nacionalsocialista. Por supuesto, lo fue, pero no fue la única, ni mucho menos. Ni tampoco... Las armas biológicas en la Primera Guerra... Ni tampoco creo, Silvio, que eso se haya terminado. Ajá. Es decir, basta con mirar qué es lo que está pasando en este momento en Irán, basta con mirar lo que está pasando entre Israel y palestinos, basta con mirar un poco que a eso se suma un estado también de guerra
que parece que no tiene fin y es exponencial en la zona de Ucrania. Y no solo las guerras, María Cristina, Sí. fíjate ahora con el tema este del ébola, digamos, Claro. la cantidad de muertos en África, ¿no es cierto? Claro, la cantidad de muertos. Liberia creo que es el principal foco, ¿no? Claro. Vos señalás estas pandemias Exacto. en estos lugares que nos parecen lejanos y que les parece que le pasa a los otros. No, hoy no hay nada lejano. Claro, pero eso es lo que nosotros nos creíamos, que todo eso era lejano y sin embargo nada de lo humano, nada de lo que le acontece a un solo hombre nos deja de acontecer a todos nosotros. Nos es ajeno. Claro, Marx decía eso en algún sí, momento. nada de lo humano, Nada de lo humano me es ajeno, y pero Pascal entonces- también, nada de lo humano. Ah, claro, él lo tomaba de... Sí, Ah. lo tomaba de Pascal. Nada de lo humano es ajeno. Vea, la persona me enseña filosofía. No tanto, Y bueno, es un poco una ayuda de memoria. yo me acuerdo frases así. Claro. Y después también, basta recordar también en este momento cómo nosotros estamos sometidos a una economía global manejada por una especulación financiera que yo diría es que no tiene límite alguno, que no tiene barreras, y precisamente estuvimos compartiendo una conferencia muy interesante en la UCES, En la UCES, sí. ayer, creo que fue, antes de ayer, el martes, donde el tema central era el tema de la justicia y el desarrollo sustentable en salud. Bueno, pero después volvamos ahora, porque si no nos perdés por un poco. Volvamos a Mounier, digamos. Vos caracterizabas, digamos, en una época desesperanzada, en una época Sí. donde yo podría agregar, digamos, continuando tu pensamiento, donde las grandes ilusiones del positivismo, ¿no? Sí. Digo el positivismo no solamente como una concepción epistemológica, sino del positivismo como toda una forma de comprender la vida, digamos, ¿no? Que sobre la segunda mitad del siglo XIX fue potente, digamos, bueno, donde esas ilusiones que eran veras del iluminismo, digamos, ¿no? Lo que vos decías en un momento, la confianza absoluta en el poder de la razón, en la confianza absoluta físico-matemática, en el poder en el de la fondo, razón, ¿no? físico-matemática y Cartesiana. cartesiana. Bueno, todo eso se derrumba con la Se Primera derrumba Guerra. Con la Primera Guerra Mundial. Y también Y la Revolución Rusa, digamos, ¿no? Más allá de quienes la amaban y quienes la odiaban, pero digamos también fue una hecatombe en cierta forma, también ¿no? fue una hecatombe. Y entonces aparece Mounier y ¿qué plantea al respecto? Aparece Mounier y también aparece, me voy a referir aparece el personalismo. ¿Y qué plantea Mounier? Mounier plantea en primer lugar que si bien ya es como que estaban agotados los diagnósticos, es decir, que el hombre se tenía que comprometer y tener coherencia entre la teoría y la acción. Ah, qué importante es eso, las dos cosas. Es decir, basta de diagnósticos, esta es una sociedad del diagnóstico, entonces es necesario un compromiso entre la teoría y la acción. Estamos hartos de diagnósticos, porque vemos incluso que quienes tienen la responsabilidad de gobernar hacen diagnósticos por lo general. Bueno. Digamos, no plantean soluciones, sino diagnósticos. Diagnósticos. Entonces, y porque a mí me parece que son dos temas, ese es uno. Y el otro es la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace, bueno, ¿no? Eso que tenían los ese filósofos es el acento, antiguos, ¿no? Claro. Y ese es el acento que rescata Mounier, que lo rescata también de los filósofos antiguos, y podríamos hablar de un Sócrates y de un Aristóteles. Es decir, la coherencia interna entre la teoría y la praxis. ¿Y cómo se logra esa coherencia interna entre la teoría y la praxis? Se logra encarnando, es decir, ni una actitud, yéndonos a una actitud colectivista o comunista, ni hacia un materialismo y un individualismo que él critica, sino tomando una posición intermedia de hacer, él lo dice así, pide una conversión de la mirada. Una conversión de la mirada, ¿de qué? Una conversión de la mirada de la realidad, una conversión de la mirada que supone una conversión también de la racionalidad y de la lógica de entender la realidad. Bueno, te voy a proponer lo siguiente, vamos a hacer un corte y vamos a volver
sobre esta cuestión de la conversión de la mirada, que me parece central, porque, bueno, después te lo digo. Vos me hablabas recién, antes del corte, María Cristina, estamos con María Cristina Roth, filósofa, porque no es solo una profesora de filosofía, también es una pensadora, ¿no? Original. De la Patagonia decimos, pero en realidad originaria de Trelew, donde reside. Estábamos hablando del personalismo, corriente que vos evidentemente has cultivado, y señalabas que habrá recién... en los últimos tiempos, ¿eh? Ajá. Y señalabas recién que Mounier, quizá la principal figura, la figura protagónica del personalismo, planteaba en un periodo muy oscuro, donde elaboró su obra, la necesidad de una conversión de la mirada. A ver, ¿por qué no nos contás un poco más eso? Porque yo en otra época pensaba que eso de la conversión de la mirada, bueno, pensaba que había que hacer cambios en la realidad, ¿no? En medio así... en fin, no voy a contar toda mi vida ni mi historia intelectual, que es una serie de errores, uno detrás del otro, pero pero ahora realmente en los últimos tiempos... Todos nos equivocamos en la vida y lo importante es tener la capacidad de tener esa yo no dije en la vida, dije en el pensamiento. En el pensamiento, pero nos equivocamos en la vida, porque el pensamiento muchas veces nos lleva a obrar equivocadamente. De acuerdo, bueno, pero ¿cómo es eso de la conversión? La conversión de la mirada supone poder mirar, rescatar que aquel que tengo a mi lado es un igual a mí, independientemente del color, de la formación, de donde viva, de la actitud del que tenga, del conocimiento que tenga. Tengo que verlo como un frater, como un hermano, como alguien a quien no puedo negarle mi ayuda y tampoco desentenderme. ¿Por qué? Porque esta sociedad nos ha ido formando en una, como dice Gilles Lipovetsky, acá te lo voy a citar, que hemos adoptado una actitud de una moral indolora. Es decir, no tenemos ya la moral kantiana, que era la moral del deber, la moral del esfuerzo, donde había que... precisamente al cambiar la mirada, tenemos que poner la mirada nuevamente en aquellos valores que otorgan sentido a la vida, que es el valor de la vida, el valor de la libertad, el valor de la verdad, pero encarnados precisamente en virtudes que sean ejemplificadoras, que no quedemos meramente en una expresión de deseos que se hacen en foros internacionales, en pos de la salud, en pos de la equidad, en pos de un desarrollo económico que incorpore al sistema a aquellos que menos tienen. La famosa inclusión social. La famosa inclusión social. Me revienta eso de la inclusión social. Pero que no sea una declaración de principios en foros internacionales. Ni de inclusión social. Que no sea únicamente derechos que se proclamen, sino que sean deberes que asumamos, pero que asumamos con responsabilidad humana y responsabilidad ciudadana. Pero te quiero decir un par de cosas, o más, si me ocurren un montón escuchándote, ¿no? Vos mencionaste al pasar la moral kantiana, pero
lo que sucede que me parece a mí, ¿no? Y esto debe ser muy diferente en el personalismo. Sí. Que en el caso, porque me parece que hay algo más existencial ahí, y después vamos a ir sobre eso, pero me parece que en el caso de Kant, digamos, el hecho de contemplar al prójimo, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. De abrirse hacia él, etcétera, es una conclusión puramente racional, ¿no? Es decir, es más, Kant plantea, si un tipo se está ahogando, digamos, ¿no? Sí. Y yo me tiro al agua para sacarlo. Dice, si lo hago por una cuestión afectiva, por una inclinación, como dice él, no es que esté mal, pero no tiene valor moral. Yo lo tengo que hacer porque es racional, claro, llevar a cabo esa acción, porque yo puedo convertir en ley universal que cuando un semejante está en peligro debo acudir en su auxilio. Bueno. Y no puedo convertir en ley universal no hacerlo. Pero digo, no es eso el tema, me parece. No, precisamente el personalismo lo que se aleja es de esa universalidad vacía y habla de una humanidad conformada por seres concretos, con nombre y apellido, con rostros y con nombre. Es decir, está conformada por personas que sienten, que piensan, que quieren y que padecen. Y son personas a las cuales... o sea que no apela Mounier o el personalismo al concepto de razón práctica, de razón, sino al concepto de persona. ¿Qué no me vas a decir? El concepto de persona, pero no solo una conversión, ahí va, una conversión de la mirada, sino también esa conversión de la mirada supone una conversión del corazón, en Mounier. ¿Qué es una conversión del corazón? Una conversión del corazón es adoptar una razón, podríamos decir, cordial. Es decir, abrirnos al orden del amor, así como hablaba del orden del amor y San Agustín, que hoy es Santo San Agustín, del orden del amor. Es decir, abrirse hacia el otro en una actitud para salir al encuentro del otro y realmente hospedarlo al otro. Que el otro no es un enemigo. Nosotros nos hemos acostumbrado a mirar al otro ya con cierta desconfianza, con cierto temor, con una actitud discriminatoria, como la que vos dijiste. Y Hannah Arendt tiene una frase muy, muy dura que señala precisamente que la discriminación es una forma de suicidar y de asesinar a las personas sin derramamiento de sangre. Y nosotros somos fundamentalmente discriminadores. ¿Qué propone precisamente el personalismo? Reconocer al otro y ser capaces de dar respuesta a esas necesidades que tiene, a esos padecimientos que tiene, pero no desde la racionalidad, no desde el deber, sino de una actitud basada en el amor, en la caridad, en la solidaridad. Pero digo, ¿no hay en todo eso un trasfondo religioso muy fuerte? Puede. ¿Cómo se plantea eso en el personalismo? Digamos, puede haber, por ejemplo, digamos, puede se ser pregunta Mounier, así, yo puedo ser personalista y ser a la vez cristiano, judío o ateo. Puedo ser judío, como lo tuvimos a Martin Buber, donde... ¿Él era un personalista? Martin Buber, un personalista con una obra tan importante. Primero, que es El hombre, pero la obra más fuerte dentro del personalismo de Martin Buber es Yo tú, donde habla precisamente de una relación, de un amor para y por el otro y con el otro. Es decir, donde nos señala, y nos señala también Mounier, que la realización nuestra no es como nosotros creemos que nos vamos a salvar en forma individual, en forma particular en esta sociedad. Es decir, estamos en una lucha salvaje de defender nuestro ámbito o buscar nuestra seguridad sin pensar en el bien común, y el bien común habla de la común unión de todos los que conformamos esta comunidad.
mientras nosotros no tengamos una mirada puesta en una realización y en un reconocimiento del otro, basado en el respeto del otro como persona. No se trata de la mera tolerancia. No se trata de la mera tolerancia, ni de la tolerancia pasiva. El pensamiento liberal clásico en ese sentido ha puesto el acento, bueno, en el respeto al otro, en el sentido de la tolerancia. Y mira que Adela Cortina habla de dos tipos de tolerancia: tolerancia activa y tolerancia pasiva. Ah, ¿cómo es eso? Bueno, la tolerancia pasiva es la... Adela Cortina es una filósofa española, Adela ¿no? Cortina fundamentalmente se dedica, y que yo trabajé trabajé ética y economía, y desde allí ingreso también un poco al personalismo, acercándome precisamente a esta actitud. La tolerancia pasiva, bueno, es aceptar las cosas con cierto conformismo, como nosotros los estamos haciendo. Es decir, no hago nada, pero tampoco reacciono. No tengo ninguna reacción. Es decir, critico, vivo en la sociedad, me molesta, adopto una actitud distraída, cómoda, de cierto facilismo, no reacciono en la medida que no me tocan a mí. Uh-huh. Y cuando me siento tocado, entonces ahí hago un proceso de acción. ¿Eso qué generó? Generó un proceso de pesimismo, de vacío, un proceso también de pérdida de interés. Yo fundamentalmente me dirijo a los jóvenes, los veo muy desinteresados frente a determinadas... Es que están metidos en ese mundo de la tecnología. Digo, yo me desespero con esto, vos sabés, alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Es decir, con su maquinita ahí, con su celular, donde ahora está todo, ¿no? Pero esto, en cambio, que implicar una auténtica relación con el otro, como la que vos estás intentando explicarnos, pareciera tender a un solipsismo, ¿no? a un aislamiento, en realidad, en el fondo, claro, cada vez mayor. Yo pensaba hoy, justamente viniendo para acá, en el colectivo, como siempre, desesperado ante todos los jóvenes enchufados en ese mundo, pensaba cómo esta tecnología, por lo menos en el uso que se le da, ha achicado al mundo, no ha agrandado, porque ahora el mundo está contenido en una pantallita, claro, digamos, sí. Y me acordaba de aquello de Nietzsche, ¿no? De cómo Zaratustra dice: veo a los hombres cada vez más pequeños, ¿no? Cada vez que vuelve a la montaña, cada vez más pequeños, y en un mundo cada vez más pequeño, en el cual van dando saltos como un pulgón. Entonces pensaba eso en el colectivo: van mirando esto y saltando como un pulgón, de un lado a otro, digamos, ¿no? Así que realmente es alarmante, porque la tendencia vigente, digamos, es hacia una, yo no diría ni soledad, diría solipsismo, es decir, la autorreferencia permanente del otro es alguien que aparece en la pantalla, que muchas veces no se sabe si es una máscara, bueno, si es efectivamente otro de carne y hueso. Por eso te preguntaba también por el concepto de persona, y vos contabas y eso un poco precisamente esto, ¿no? Lo que te voy a decir. Es decir, a mí me parece que los jóvenes no es casual que hayan caído en ese uso de la tecnología, porque creo que nosotros como adultos también tenemos cierta responsabilidad. Yo ninguna. Yo me considero que sí, que tengo responsabilidades. A ver, ¿por qué? Yo pienso que no le hemos ofrecido otras alternativas, que hemos perdido la capacidad de comunicación con ellos. Se habla poco en las familias, hay como una actitud de cada uno en lo suyo. Es decir, los roles interfamiliares se han ido modificando precisamente por esta sociedad materialista y este capitalismo sangriento a veces que estamos viviendo, donde los adultos creemos que satisfacemos a nuestros jóvenes brindándoles mayores posibilidades de consumo. Ah, qué interesante. Mayores posibilidades de consumo, entonces tenemos que trabajar el doble, pensar el doble
y duplicar y triplicar y cuadriplicar nuestras horas de trabajo para que puedan tener los mismos elementos puedan consumir. Vos sabés perfectamente cuántas veces se ha dicho que en la medida que uno consume está dentro del sistema y cuando uno deja de consumir pareciera que desaparece del sistema. Se transforma en un desecho. Se transforma en un desecho humano o un hombre sin rostro. Es un hombre sin rostro. Sí, la novela de Musiles. Sí, es un hombre sin rostro. También lo toma Klisber en una obra muy interesante que tiene sobre el análisis de la economía en América Latina, que se llama Una economía con rostro humano, y habla precisamente de aquellos hombres sin rostro, son aquellos hombres que no tienen acceso al consumo. Vuelvo a los jóvenes, para no irme. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Dialogamos poco con nuestros hijos, están mucho tiempo solos y muchas veces hasta las madres los dejan frente al televisor, era al principio de nuestra época, a la PlayStation, no sé porque no soy abuela, no sé en qué anda la tecnología de los más jóvenes todavía, de los chicos, y precisamente en esa falta de diálogo no encuentran ellos canales de comunicación con el adulto, ni y nosotros mismos no encarnamos las virtudes que ellos esperan encontrar en nosotros, tanto como adultos, como padres, como docentes, como políticos, me refiero a todos los órdenes. Entonces, en cierta medida, yo creo que somos responsables un poco de esta sociedad. No por algo estamos en este proceso de deshumanización. No es gratuito y yo me considero responsable también. Bueno, ahí me dejaste un montón de puertas abiertas, pero tenemos que cerrar este primer programa. El pacto con vos había sido hacer 2, seguramente este saldrá... No hago pactos, bueno, pacto de flores. El acuerdo, el convenio. Entonces, seguramente este programa, si el señor director así lo dispone, se emitirá hoy, pero después, de cualquier manera, se pueden ver siempre en la página, ¿no? O sea, canal TLB1, uno con número, .com, si no me equivoco, señor director. Yo podría... Y entonces vamos a grabar hoy mismo, seguramente, un nuevo programa, porque vos te tenés que volver a tu ciudad, que seguramente lo difundiremos un poco más adelante. A mí me gustaría, perdóname, sí, Silvio, que te interrumpa, pensé que las mujeres interrumpimos siempre. Así es. Y en los peores momentos. Y en los peores momentos. Sí, me gustaría poder sintetizar un poco con la ayuda de memoria para que cierre esto del personalismo con las diferentes tesis. Es muy amplio el tema, no lo agoté, es decir, y me gustaría tomar una idea de María Zambrano. Ajá. Sobre, a raíz de que estamos hablando, que te veo a vos con una actitud un poco desesperanzada en los jóvenes de hoy. Yo soy un pesimista crónico. Crónico, ya sé, y sos un desesperanzado crónico en los jóvenes de hoy. Y yo pienso que los jóvenes de hoy tienen una ansia de libertad, tienen una ansia de... Bueno, pero haceme la síntesis porque acá el director nos está... Bueno, entonces, yo creo que esa desesperanza, que la falta de esperanza no tiene sentido, que lo importante, y nos señala eso muy bien María Zambrano, es no perder la capacidad de espera. Capaz que tenemos que recuperar la capacidad de espera, porque la capacidad de espera es un tender hacia. No la esperanza, sino la espera. No la esperanza, ajá, sino la espera, porque es un tender hacia algo concreto que es portador de una tensión que genera también reposo. Pero ¿por qué es importante la espera? Porque la espera genera actividad por parte del sujeto. Se espera algo en particular. Es diferente al anhelo, porque el anhelo supone una actitud de pasividad. La cosa viene desde afuera. En cambio,
en la actitud de espera hay una movilización de la persona, hay una actividad de la persona y hay otorgarle un resentido a la vida para poder lograr aquello que está esperando. Bueno, la van a tener de vuelta a María Cristina. Pero no terminé con mi... Bueno, pero ya no tenemos más tiempo. En todo caso, en el otro programa lo comenzamos con la síntesis de lo que vamos en una de esas, ¿o no? Bueno, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, buenas noches y muchas gracias por haberme escuchado y haber podido, ojalá haya podido despertar o aletargar, despertar a aquellas conciencias que todavía creen que es posible un proceso de rehumanización del mundo actual. Gracias.